Erika, Erika, Muy buenas tardes. Nosotros Erika. somos el equipo 4 y nos tocó poner el tema cartas individuales. El equipo está conformado por los siguientes integrantes: Hernández Yosmar, Ivona Damián Erika, Noyola García Fernando, Pérez Estrada Ricardo Arturo y Gutiérrez Peralta Claudine. Bueno, como primer punto tenemos la introducción. Las cartas de control son la herramienta más poderosa para analizar la variación en la mayoría de los procesos. Han sido unidas exitosamente en varios países dentro de una amplia variedad de situaciones para el control del proceso. Permiten determinar los límites de control de cartas de individuales como es para el rango móvil. Cartas individuales. Las cartas individuales son un diagrama para variables de tipo continuo. Se aplica a procesos lentos, donde hay un espacio largo de tiempo entre una medición y la siguiente, como podrán ver el ejemplo de la parte de abajo. Establecimiento de los límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran 3 desviaciones estándar arriba y abajo de la línea central. Por ejemplo, esta gráfica X barra muestra la longitud en el tiempo de los árboles de leva fabricados. 2 puntos se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que los árboles de leva en estos subgrupos son más largos de lo esperado. No confunda límite de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así es capaz de cumplir con las especificaciones. Estado del proceso. El estado del proceso le indica actualmente si actualmente está haciendo algo o no. Un proceso puede estar de uno de estos 4 estados. En el siguiente esquema se puede ver la interrupción y el planificador. La interrupción va hacia el preparado, admite algo nuevo y finaliza la operación o ocurre el evento. La ejecución va hacia el determinado, y termina en bloqueo. Durante su vida, un proceso puede pasar por una serie de estados discretos. Algunos de ellos son en ejecución. El proceso ocupa el CPU actualmente, es decir, se está ejecutando, listo o preparado. El proceso dispone de todos los recursos para su ejecución, solo le falla la CPU. Bloqueado. Al proceso le falta algún recurso para poder seguir ejecutándose, además de la CPU. Por recursos se pueden entender un dispositivo, un dato, etc. El proceso necesita que ocurra algún evento que le permitirá poder proseguir la ejecución. Hay otros estados de procesos en la presente exposición. Se tratan de estos tres. Por sencillez, se considera un sistema una sola CPU, aunque no es difícil la extensión a múltiples procesadores. Solamente puede haber un proceso en ejecución a la vez, pero puede existir varios listos y varios pueden estar bloqueados. Así pues se forman una lista de procesos listos y otra de procesos bloqueados. La lista de procesos listos se ordenan por prioridad, de manera que en el siguiente proceso que reciba la CPU será el primero de la lista. La lista de procesos bloqueados normalmente no está ordenada. Los procesos no se desbloquean, es decir, no pasan a ser procesos listos en orden de prioridad, sino que hacen que el orden de ocurrencia de los eventos que están esperando. Como se verá más adelante, hay una situación en las cuales varios procesos pueden bloquearse esperando la ocurrencia
del mismo evento. En tales casos, común asignar prioridades a los procesos que esperan. Transición de estado de los procesos. Se dan ejemplos de eventos que pueden provocar transiciones de estado en un proceso en este modelo de 3 estados. La mayoría de estos eventos se discutirán con profundidad a lo largo del curso. De ejecución a bloqueado. Al inicio de una operación de ES, al realizar una operación while sobre un semáforo a cero, en el tema de procesos concurrentes, se estudian los semáforos de ejecución a listo. Por ejemplo, un sistema de tiempo compartido. Cuando el proceso que ocupa la CPU lleva demasiado tiempo ejecutándose, continuamente agota a su cuando el sistema operativo decide que otro proceso ocupe la CPU, pasando el proceso que ocupa la CPU a estado listo. De listo en ejecución. Cuando lo requiere el planificador de la CPU, veremos el planificador de la CPU en el tema de planificación de procesos. De bloqueo a listo. Se dispone del recurso que se había bloqueado el proceso. Por ejemplo, termina la operación de ES o produce una operación signal sobre el semáforo que se bloqueó. El proceso no había tenido otros procesos bloqueados en el semáforo. En el siguiente esquema podemos ver la ejecución en una abre hacia listo y en el otro de bloqueo. Se abren dos corchetes, uno de despierto y el otro bloquea. Carta de rangos móviles. Utilice la gráfica de rangos móviles para monitorear la variación del proceso cuando tenga datos continuos, que sean observaciones individuales que no están en subgrupos. Utilice esta gráfica de control para monitorear la estabilidad del proceso en el tiempo, de manera que pueda identificar y corregir las inestabilidades en un proceso. Por ejemplo, el administrador de un hospital desea monitorear si la variación en los tiempos de cirugía es estable, puesto que los datos no se recopilan en subgrupos. El administrador utiliza una gráfica de rangos móviles para monitorear la variación de los tiempos de cirugía. Como pueden ver en el ejemplo, es una gráfica de rangos móviles de tiempo. Los puntos varían aleatoriamente alrededor de la línea central y se encuentran dentro de los límites de control. No se observan tendencias ni patrones. La variación en los tiempos es estable. Cartas de precontrol. Precontrol se basa en la hipótesis de que si el proceso está operando correctamente, la probabilidad de encontrar dos unidades fuera de los límites de control consecutivamente es demasiado pequeña. Por lo tanto, si dos unidades son encontradas consecutivamente fuera de los límites de control, es razón suficiente como para indicarla una falla en el proceso. Ventajas. Precontrol es una técnica simple que, a diferencia con el control estadístico del proceso, no requiere de gráficos de control ni de cómputos. Desventajas. No existen gráficas de control, por lo tanto, las reglas y los procedimientos para reconocer patrones de fallas no pueden ser usados, dado que se requiere una cantidad muy pequeña de muestras. Es riesgoso inferir sobre la totalidad del proceso. No proporciona información suficiente para someter el proceso bajo control o reducir la variabilidad. Los límites de precontrol quedan entre el primer y tercer cuarto, correspondiendo el 86.64% de los valores y con el 6.54% fuera de cada uno, incluidas líneas. Si el proceso es normalmente destruido, el CPK es igual a 1. Pasos para seguir para aplicar el precontrol. Aquí se muestra un diagrama que empieza con el índice del proceso. Nos vamos a verificar primera unidad
Si está fuera de especificaciones, se vuelve al principio. Si no pasamos dentro de especificaciones fuera de límites de precontrol, verifique segunda unidad. Dentro de especificaciones fuera de límites de precontrol, se vuelve a regresar a índice de proceso. Dentro de especificaciones fuera de otros límites de precontrol, variabilidad del proceso fuera de control y se vuelve a regresar a índices de proceso. O si no, dentro de los límites de precontrol, continuar proceso de tener solo si 2 unidades consecutivas está fuera de los límites de precontrol. Clasificación de las ETAs. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define a las ETAs como enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es causada o que se cree que es causada por el consumo de alimentos o agua contaminada. También podemos definirlas como cualquier manifestación clínica originada por la ingestión de alimentos que contengan agentes etílicos, etológicos en cantidades tales que afecten la salud del consumidor en forma aguda o crónica, a nivel individual o grupal. A continuación son algunas de las formas, que es infección. Es una enfermedad que resulta de la ingestión de microorganismos vivos perjudiciales, virus, bacterias, parásitos, presentes en los alimentos, por ejemplo, E. coli, salmonella, el virus de la hepatitis A y Tranquilla spiralis. Intoxicación. Es una enfermedad que resulta de la ingestión de toxinas presentes en un alimento que han sido producidas por hongos o bacterias, por ejemplo, toxina botulínica, heterotoxina y Staphylococcus. Toxifección. Es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos con una cierta cantidad de microorganismos causadas de infecciones capaces de producir o liberar toxinas que una vez que son ingeridos e infectan, por ejemplo, cólera, gastroenteritis, por C y preferentes. Para las personas sanas, la mayoría de las ETA son enfermedades pasajeras, duran un par de días y no presentan complicaciones. Para los grupos de riesgo, niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y inmunodeprimidos, personas enfermas, estas enfermedades pueden ser severas, dejar secuelas e incluso hasta provocar la muerte. A continuación veremos también unos ejemplos de los mismos, que son los tipos de enfermedades, su clasificación, síntomas, incubación, duración y origen. Tomaremos como ejemplo el primero que está, que es Staphylococcus aureus, que su clasificación es bacteriano, síntomas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, postración, diarrea. Incubación, 2 a 24 horas. Duración de la enfermedad, de 1 a 2 días. Origen, cárnicos y lácteos. Estos podemos ver diferentes tipos de los mismos. Requerimientos de los usuarios URSS. Especificación de las funcionales, especificación de los diseños, requerimientos del GMP que van linealmente, clasificación del diseño que son lineales y requeridos con el primer movimiento, clasificación de las instalaciones, que como podemos ver, cada una lleva un control, clasificación de las operacional y clasificación de los performances. Control de cambios. Podemos ver que tiene un ámbito de giro y que cada una se enlaza con diferentes puntos, dando que la mayoría son lineales y que pueden necesitar del primer paso para poder subsistir. A la vista del estudio de procesos de una carta individual, nos sirve para reparar partes cruciales para identificación de los errores desde el móvil, de los cuales presentan un mayor índice de variabilidad
de error cuando son datos continuos, así también como los límites de control afectan la ayuda a corroborar que estos no salgan de control, como el ejemplo de producción sea lineal y no haya ningún contratiempo o problema durante el mismo. Cabe destacar que el estado de procesos ayuda a ver el camino de revisión, dado apoyo a ver si se detiene la marcha del mismo por falta de algún material o paso restante, así como problemas exteriores del mismo. Por último, las zetas son un punto a ver en el margen de prioridad al consumidor, ya que éstas no deben de ser pasadas desapercibidas, ya que es un riesgo inminente al consumidor, el cual también tiene y conoce su proceso de preparación del producto terminado, dado el ejemplo de vegetales o carnes, las cuales pasan por un proceso de inspección y calidad para su consumo, así como los demás productos al- enlatados y procesados, etcétera. Bueno, eso sería todo y esperemos. Un, ej- un ejemplo, un ejemplo donde se pueden utilizar las cartas individuales en una empresa donde se hacen impresiones